Bueno, arrancamos con el programa, tenemos invitados de lujo como siempre. Hernán Lecher, ¿cómo estás, Hernán? Un placer, ¿cómo estás? Bueno, bien, ¿vos? Bien, muy Te bien. extrañamos el sábado pasado, ¿no viniste? No, tuve algunas otras obligaciones. Está bien, te das cuenta que no todo es política en la vida. Bueno, Marcelo Peretta, ¿cómo estás, Marcelo? Adrián, buen día, gracias por la invitación. Muy bien. ¿Cuándo vamos a tener un legislador sindicalista? Pues vos siempre, yo insisto con el mismo tema, digo, che, ¿qué pasa que no hay sindicalismo? Porque el sindicalismo pareciera que hace unos años el sindicalismo estaba muy presente y de repente, ¡pum!, desapareció. ¿Por qué? Vos sabés que el sindicalismo llegó a tener 33 legisladores nacionales, 33 diputados nacionales. Después, con el tiempo, eso se fue perdiendo, fue reduciéndose. Hoy hay 8 y no siempre toman decisiones en favor de los trabajadores. Por eso tenemos que reforzar esa idea de que haya legisladores de extracción sindical, y de hecho el Frente Sindical para el Modelo Nacional está trabajando mucho en eso, las 62 organizaciones peronistas están trabajando mucho en articular con los distintos partidos políticos para que haya candidatos de extracción sindical. Porque es importante que haya ¿Y quién va a defender? ¿A los trabajadores activos y a los trabajadores pasivos, a los jubilados? Necesitamos... Primero, por supuesto, candidatos sindicalistas, pero que después no se olviden cuando llegan a la Cámara, porque a veces pasa eso, ¿viste? Llegan a la banca, se sientan y después no atienden el teléfono. Entonces, no, sí, hay que pelear por eso. Y hay una generación, te diría, de sindicalistas jóvenes. Sí, que vengan los jóvenes, ¿no? O sea... un poco queremos participar en política. No es fácil, te diría, porque a veces la política es un núcleo muy cerrado. Sí, y también de familias, ¿no? A veces hay que abrir un poquitito, para crecer a veces hay que cambiar un poco. Bueno, Manuel Adorni, analista, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal, Adrián? Gracias por invitarme. Nos conocemos hace muchos años. Hace muchos años, así es. Muy bien. Bueno, bienvenido, ya sabés. Bueno, vos contame. A ver, me quedé con la frase de hoy estamos mejor que mañana. Bueno, considero que es así, no solo en las jubilaciones, digo, en la Argentina, y no considero que sea de hoy, creo que es de hace varias décadas que esta frase aplica, ¿no? El hoy estamos mejor que mañana. Me parece que hay que separar en dos el problema de los jubilados. Digo, una cosa es el jubilado de hoy, que claramente cobra una jubilación miserable. Digo, en promedio cobra 13.000 pesos. Si uno agarra toda la masa de jubilados y pensionados, el promedio son 13.000 pesos, por lo cual claramente $300 no le alcanza absolutamente a nadie. Y otra cosa es qué hacemos con el jubilado de mañana, ¿no? Porque digo, estamos en un sistema que está completamente quebrado. Digo, para quien no lo sabe, la masa de jubilaciones y pensiones de quienes algo han aportado, es de más o menos 1,5 billones de pesos, y con los aportes que hacen los trabajadores en actividad se recauda 1 billón de pesos, por lo cual hay 500.000 millones de pesos de déficit que tiene el sistema nacional, que de algún lado hay que sacarlo. ¿De dónde se saca? Bueno, de los impuestos, ¿no? Entonces me parece que hay que plantear primero qué hacemos con los prácticamente 7 millones de jubilados y pensionados que hoy están cobrando su haber. Y por el otro lado, ¿qué hacemos con los que hoy están empezando a aportar o los que están aportando? ¿Qué tipo de jubilaciones queremos que tengan para el día de mañana, ¿no? Porque hoy recordemos que prácticamente la mitad del presupuesto nacional se destina al pago de jubilaciones y pensiones. Bueno, ahora lo ampliamos ese tema porque tenemos unas placas al respecto. Perfecto. Estamos insistiendo desde el principio del programa que es necesario que te jubiles. Mostrame la placa de vuelta y te digo cuántos años tiene que tener un hombre. Un hombre tiene que tener 8 años y 5 meses. Estos son los aportes necesarios para jubilarse después de septiembre del 93. ¿Por qué de septiembre del 93 y no diciembre del 2003 como las mujeres? Porque a los hombres los discriminaron con el verso de la jubilación de ama de casa. Está muy mal dicho la jubilación de ama de casa, son jubilaciones de trabajadores. Los trabajadores, trabajadoras, ¿no? Acá no se puede discriminar porque sos mujer y tampoco se puede discriminar porque sos hombre. En este caso, a los que discriminaron son los hombres, y nosotros estamos presentando infinidad de amparos en la justicia pidiendo justamente que esto no pasa. Entonces, vos fijate lo importante de que se pueda, digamos, que podamos reaccionar y que podamos hacer que la gente reaccione y que vayan a jubilarse, porque realmente vos fijate que hoy, si vos no tenés esos aportes después de diciembre de 2003 o septiembre del 93, sonaste. O sea, quedás afuera. Claramente hace falta una nueva ley jubilatoria. Ahora, ¿se la confiamos a este gobierno, la nueva ley jubilatoria? Si hace una ley jubilatoria este gobierno, va a ser muy perjudicial, indudablemente. Va a ser lo que plantea el Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Que en extremo es que no haya jubilaciones.
Y un poco Manuel lo que decía recién, él planteó decir, no alcanza digamos, el dinero que hay para las jubilaciones o para la cantidad de jubilados que hay que, digamos, pagarle su salario mensual. Pero en realidad lo que hay que hacer es activar la economía, Manuel, y que haya aporte registrado o trabajo registrado y que eso alimente la caja y ahí va a haber fondos. Ojo que hay una parte importante para decir, es que dentro de la caja de ANSES se pagan las pensiones no contributivas. Entonces cuando decimos no alcanza la plata, ¿no alcanza la plata para los jubilados o no alcanza la plata para repartir? Para todo lo que se usa, por claro, eso digo. La plata de los jubilados es una cosa, y la plata de la pensión no contributiva... Es más, el mismo Fondo Monetario, yo me canso de decirlo, te dice, che, dividí la plata de los jubilados que la tenga ANSES y la plata de las pensiones no contributivas que la tenga Desarrollo Social. Entonces, claro, de esa manera, el ANSES no tendría déficit. Claro, y además, pero que esa caja siga creciendo. Pero si vos, la medida de la semana pasada del presidente Macri, quitar los impuestos para las pymes que tienen trabajadores de 17.000 pesos hacia abajo. Eso justamente desfinancia la caja, porque esos trabajadores no van a tener dinero para jubilarse. Yo creo que primero hay que hablar con propiedad y decir que el dinero de los jubilados se lo han robado. Digo, cuando vos agarras a una persona que hoy se jubila y que tiene 40 años de aportes, los aportes ya no los tiene. Nunca. ¿Para quién se robó la plata de los jubilados? Y a través de las diferentes generaciones de políticos que han usado la caja de ANSES, o lo que hoy es el ANSES, que la han usado para hacer política. Hoy los jubilados no tienen un solo peso. Lo único que hay de los jubilados es el Fondo de Garantías de Sustentabilidad del ANSES, que es el dinero que quienes habíamos optado por un sistema privado, en el 2008 se estatizó y pasó a ser parte del ANSES. Claro. Pero ni siquiera eso es del jubilado original que aportaba. Entonces digo, hay que hablar con propiedad. El jubilado no tiene ahorros en ANSES. Todo sale de los impuestos. Y si yo hago lo que vos decís... No. Vos tenés es un sistema de reparto. Eso significa que todos los meses vos vas pagando y con eso que vas pagando la jubilación. Por eso, pagás un impuesto para pagar jubilación. No. Esos son aportes. Una cosa son, por un lado, lo que vos tenés de aportes y contribuciones, y por otro lado tenés lo que son impuestos nacionales. Exacto. Lo que pasa es que vos necesitás esos impuestos nacionales, porque, ojo, viste que dice, se necesitan tantos trabajadores activos por pasivo. Claro. Eso, si ganaría lo mismo un activo que un pasivo, pero vos sois un pasivo, se está jubilando con el 30-40% en algunos casos de lo que gana. Entonces no es que necesitas 4 por 1, es mentira. No, claramente. El tema es que, primero, de los impuestos que vos decís, hay 3 grandes impuestos, que es el IVA, que hoy se recaudan 140.000 millones que van destinados al ANSES, el impuesto a los débitos y a los créditos bancarios, que es nocivo para las pymes, y te diría que para cualquiera que quiera venir a invertir a la Argentina, ahí tenés 250.000 millones de pesos más que también van al ANSES. Y si yo, lo que vos decís, vamos a suponer que mañana se blanquee toda la economía, que todos los trabajadores que hoy están en negro se blanqueen, y vamos a suponer que eso no te genere recesión, vamos a un mundo ideal. Así todo, con los aportes de esa gente, tampoco llegas a cubrir el déficit que hoy tenés en ANSES. Entonces, por eso te decía... No, no es déficit, porque, está la discusión respecto de que los impuestos nacionales no tienen que ir a la seguridad social. Los impuestos nacionales son para la gente. Claro. Entonces, la discusión es distinta. Es, ¿qué es la seguridad social y a quién tiene que cubrir? Entonces, primero tenemos que agarrar y pensar en el derecho. Obviamente que los derechos son dinero, pero vos agarrás y decís, la seguridad social, que eso es un sistema de contingencias, ¿a quién cubre? A la enfermedad, al retiro transitorio por invalidez, ¿que lo vas a abandonar? No lo puedes abandonar. No, por eso, pero entonces la jubilación no es un ahorro del jubilado. No, claramente no es un ahorro. No es un ahorro. Por eso. El ahorro sería la capitalización. Exactamente. Exacto. Por suerte, en la Argentina tenemos un sistema de reparto público donde los trabajadores actuales le pagan las jubilaciones a los jubilados actuales. Enhorabuena que es así. Porque cuando no fue así con el sistema previsional, no sé si vos estás proponiendo eso, pero cuando no fue así, justamente lo que hacían era negocio, pasaban varias cuestiones. Primero, las AFJP hacían negocio con la plata de los jubilados y los jubilados la veían pasar. Cuando perdían plata, te cobraban la comisión sobre el sueldo. ¡Una locura! Una locura. Nos fue recontra mal. Desfinanciamos el sistema público, desfinanciamos el Estado y no generó más empleo, no generó más actividad, no generó nada. Y además dejó un montón de jubilados afuera, porque si vos no tenías trabajo registrado, efectivamente, te quedabas afuera del sistema previsional privado. Con lo cual, no es la solución eso. Yo no entiendo, y no entiendo por qué tanto problema, porque parte de los impuestos, lo que decía Adrián recién, vayan a pagar pensiones no contributivas, jubilaciones. A mí no me parece terrible. No sé cuál es el problema de eso. Yo lo de las pensiones no contributivas no lo sé. Yo sí sé de los jubilados. O sea, me parece que la seguridad social, nosotros tenemos que cuidar a nuestros ancianos y tienen que vivir bien.
Digo, a ver, el nivel de irrealidad de algunas cosas, digo, pretendiendo que todo se soluciona simplemente dándole más dinero al jubilado como una decisión política y nada más. Digo, acá hay un país que es pobre, un país que está quebrado desde hace muchos años, y ahora, por supuesto, peor, digo, estamos en una recesión muy profunda. Y me parece que hay que entender que las cosas no se solucionan mágicamente. Acá lo que hay que hacer, que coincido con vos, que es promover a que este país empiece a crecer, a producir, Claro y a que generar sí, trabajo claro que y a sí, traer es- inversiones. eso es lo que tiene que hacer. ¿Sabes cuál es el tema? Que es incompatible con esta filosofía de tirar plata a la calle. Digo, vos tenés que bajar impuestos, hacer que a nosotros, que somos los privados y que contratamos gente, nos atraiga a contratar empleados, nos atraiga a invertir Eso. y podamos hacerlo sin que el Estado se nos quede con todo para poder recién ahí crecer y poder tener... Y en ayudar a tal las pymes, caso, ¿no? Y ayudar a las pymes. ayudar a las pymes que dan, perdóname, que dan el trabajo al 90% de los argentinos, que son quienes aportan para que después los jubilados puedan tener una jubilación hoy miserable. Digo, empecemos a decirle a la gente lo que pasa en la Argentina y que esto no tiene soluciones mágicas. Somos liberales, nuestra voz prolonga el clamor y el no.